Bueno, Gálatas capítulo 2, vamos a entrar entonces al estudio y vamos a terminar el capítulo hoy, del capítulo 2. Nomás para repasar rapidito, ya hemos estudiado por qué está escribiendo Pablo a los cristianos que están en Galacia. Esta carta de Gálatas es una carta que Pablo escribió a los cristianos, a las iglesias que estaban ahí en Galacia, y vemos que muchos estaban dudando de la enseñanza de Pablo. Algunos habían entrado falsos maestros cambiando lo que era el mensaje del evangelio. Estaban dudando del puesto del apóstol Pablo, si era en verdad un apóstol o no. Y vemos que en el capítulo 1 Pablo anda ahí respondiendo a cada una de esas acusaciones, está respondiendo a lo que es y corrigiendo lo que es la falsa doctrina. En el capítulo 2 entramos ahora a Pablo demostrando cómo la iglesia en Jerusalén le había dado la mano de comunidad, de compañerismo. Habían reconocido, a lo menos el pastor de la iglesia en Jerusalén, que era Santiago, y también aún el apóstol Pedro, reconocieron que lo que Pablo estaba haciendo, sí, en verdad era obra de Dios, del mismo Dios de ellos. Vemos también, o vimos la semana pasada, cómo Pablo también corrija y menciona lo que pasó con Pedro en Antioquía, porque está tratando de enfatizar que lo que están enseñando estos falsos maestros sobre la ley de Dios afecta a muchos, y como Pedro, aún Pedro el apóstol, fue afectado por esas falsos maestros en su enseñanza, y cómo él tuvo que cambiar su actitud, cómo tuvo que cambiar y dejar de vivir de una manera hipócrita, y cómo es tan importante que seamos sinceros, viendo qué es lo que hemos recibido de Cristo. Y Pablo hizo esa conexión, como Pedro había regresado a observar y vivir según la ley y se apartó de los otros cristianos gentiles, y cómo eso era malo, y Pablo lo tuvo que corregir. Y lo menciona aquí en esta carta para ayudarnos a ver que esas enseñanzas falsas nos pueden afectar aún en el compañerismo que Dios quiere que tengamos. Pero cuando estamos viviendo de una manera falsa, de una manera hipócrita, entonces nos detiene de vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora vamos a entrar al versículo 17. Ahí terminamos el 16 la semana pasada. Vamos a seguir del 17 al 21. Noten lo que dice. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hoy en esta mañana queremos hablar sobre la vida justificada. Todos debemos vivir una vida justificada, o vivir como alguien que ha sido hecho justo por medio de Cristo, y no una vida religiosa. Ahora, hay un contraste muy claro y muy grande entre alguien que está viviendo por las buenas obras, que está identificándose como cristiano simplemente porque tiene buenas obras en su vida, y alguien que se define, que se identifica por lo que Cristo ha hecho. Alguien que dice, soy cristiano no porque soy tan bueno, no por las obras buenas que he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí.
Entonces hay un contraste, lo cual Pablo nos va a aclarar al final de este capítulo, lo cual vamos a estudiar hoy, porque hay un gran contraste en esto. Encontré esto y no lo voy a leer todo, pero quiero leer algo de ello porque sí se conecta con este pasaje de las Escrituras, y eso es trabajo en contra del, trabajo comparado con el ministerio. Y alguien escribió esto y me gusta lo que dice, si lo haces porque nadie más lo hará, es un trabajo. Pero si lo estás haciendo para servir al Señor, entonces ahora sí es un ministerio. Si solo estás haciendo lo suficiente como para salir adelante, es un trabajo. Si haces lo mejor que puedes, es un ministerio. Si lo haces solo mientras no te interfiere con otras actividades, entonces es un trabajo. Si estás comprometido a permanecer en ello, incluso cuando eso significa dejar de lado otras cosas, entonces ahora es un ministerio. Si lo haces porque alguien más dijo que hay que hacerlo, entonces estás viendo esto como un trabajo. Si lo haces porque estás convencido que es necesario hacerlo, es un ministerio. La gente puede decir bien hecho cuando haces tu trabajo, pero el Señor dirá bien hecho cuando completes tu ministerio. Y es tan importante ver la diferencia. Hay algunos que vienen a la iglesia porque es un trabajo en su vida. Hay otros que vienen para adorar a Dios porque es su ministerio a Dios. Y hay un gran contraste en eso. Y de eso Pablo nos va a ayudarnos a en verdad que resalte esta verdad. Noten el versículo 17 una vez más, porque habla Pablo aquí sobre esa vida que es vivido por el justo. Alguien que reconoce que soy justificado no por la ley, no por buenas obras, sino justificado por Cristo. Noten lo que él escribe una vez más. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿De qué está hablando entonces Pablo al escribir eso en el versículo 17? Bueno, lo que vemos es las implicaciones de ser justificados por medio de Cristo. Las implicaciones, en versículo 17, vemos estas implicaciones. Porque al terminar de contar lo que sucedió con Pedro en Antioquía, Pablo quiere aclarar en la mente de la iglesia aquí en Galacia que lo que realmente significa la justificación en Cristo. Y lo que él quiere enfatizar es que no estamos obligados a la ley. Cuando hemos sido justificados por Cristo, cuando hemos recibido la justicia de Dios por medio de fe en Jesús solamente, entonces ya no hay obligación a la ley. Pablo destaca este punto al inferir que si Cristo realmente nos justificó y no la ley, entonces ¿cómo podemos ser declarados culpables de violar la ley nuevamente? O sea, en otras palabras, Pablo dice, los falsos maestros están diciendo, Dios te acepta cuando haces las buenas obras, ahora Dios te da la salvación. Pablo está diciendo, no, la salvación viene por medio de la obra de Cristo. Y como Él hizo la obra en la cruz y nosotros pusimos nuestra fe en Él, entonces eso es lo que nos justifica. Ahora, si eso es verdad, si en verdad somos justificados por Cristo, entonces no hay razón para regresar a la ley. No estamos obligados. La ley no está ahí para justificarnos. No está para perdonarnos. No está para darnos aceptación delante de Dios. Nuestra aceptación delante de Dios viene solamente por la obra de Cristo. Entonces, por eso, ahora leyendo y entendiendo esto, y si buscando ser justificado en Cristo, o sea, en otras palabras, si somos justificados en Cristo, hace la pregunta, ¿por qué? Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. En otras palabras, si vamos a la ley,
la ley nos encuentra ser pecadores, entonces, ¿por qué por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. En otras palabras, si no somos justificados simplemente por Cristo, entonces, ¿por qué está la ley allí? No hay razón por lo cual regresar a la ley. No estamos obligados a eso. Ahora, lo que sucede es que debemos de darnos cuenta que la ley no tiene nada que ver con justificarnos ante Dios en ninguna manera. No nos hace más santos ni mejores que nadie. Nuestras buenas obras no son para mostrar nuestra propia justicia ni nuestra propia bondad, porque no las tenemos en nosotros mismos. Entonces, la ley no puede hacer que seamos buenas personas, en otras palabras. Lo que hace la ley es que nos condena. Nos enseña que somos pecadores. ¿Y qué tal pecadores? ¿Qué tanto pecamos? Bueno, la ley nos enseña qué tanto pecamos. Cuando empiezas a leer aún nada más los 10 mandamientos. No mentirás. Bueno, si mientes, eres pecador. No hurtarás. No debemos de robar a alguien. Si robas algo, aunque fue por accidente, no importa. Quebraste la ley. La ley está ahí para mostrarnos que somos muy, muy pecadores. ¿Qué estaba enseñando los falsos maestros? Los falsos maestros estaban enseñando, no, es por medio de hacer la ley que eres santo, que eres justo, que eres bueno. Ahora, esto, si queremos hablar de nuestra justicia, digamos, de nuestra santidad, la palabra de Dios dice, no hay nada santo en nosotros, somos totalmente pecadores. Entonces, al hacer la ley, no demuestra nuestra santidad, demuestra qué corto llegamos al estándar de Dios. Y cuando hacemos eso y queremos hablar de mira qué tan bueno soy, lo que está hablando es nuestro orgullo. Los fariseos hacían esto mucho. Eso es hablar de lo que estoy haciendo. ¿De quién es el enfoque entonces? ¿Dónde está el enfoque? Si estoy hablando de qué tan bueno soy, ¿quién es el enfoque de lo que estoy hablando? Uno mismo. Si yo te digo cuánto me hago a la iglesia, cuánto sé de la Biblia, cuánto he memorizado, qué hice en la mañana, qué tanto tiempo pasé en la palabra de Dios, qué tanto oro cada semana, entonces, y te estoy diciendo para que sepas qué tanto hago yo por Dios, el enfoque soy yo. Por eso Pablo dijo, yo no puedo gloriarme en nada es la ley de lo que yo hago. Si hago algo bueno es porque Cristo lo está haciendo en mí. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 20. Él nomás está haciendo el punto, el énfasis de decir esto. Si somos justificados por Cristo, si no somos justificados por Cristo y es por la ley, ¿qué encuentras cuando lees la ley? Que no lo puedes cumplir toda. Que eres pecador. Si somos hallados pecadores nosotros, entonces ¿cómo podemos decir que somos justos? ¿A poco podemos decir que un criminal es justo? ¿Alguien que va quebrando la ley es justo? ¿Es una persona justo y recto? Decimos, no, es alguien culpable. Es alguien que no está viviendo bien. Right? De eso está hablando Pablo. Por eso la pregunta. Si es por la ley, entonces Cristo nos está llevando ¿a qué? ¿A pecar? ¿A seguir algo que no podemos seguir? ¿A cumplir algo que no podemos cumplir? No, pues imposible. Cristo no está diciendo eso. Ok, entonces dijo, la implicación de ser justificado por medio de Cristo es que entonces ya no somos justificados por la ley. Noten Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. ¿Qué hacían los fariseos? Se trataban de justificarse. ¿Cómo? Por medio de la ley, no por Cristo. No querían nada con Cristo. Rechazaron a Cristo y su enseñanza. Entonces, ¿de dónde decían los fariseos que eran justos? Por la ley, por sus propias obras. Y noten lo que dice. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, es Cristo está sentado,
Y muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Cristo ahí en Mateo? Le está diciendo a los fariseos: ustedes se quieren justificar por lo que hacen. Me están acusando por estar sentados con pecadores y publicanos. Lo que era en el mente del fariseo lo peor de la sociedad. Dice Cristo: pero la razón por la cual yo vine es para justificar ¿a quiénes? A los peores de la sociedad, los pecadores. La ley no pudo hacer eso, pero yo sí. Y note, Cristo les dice a ellos aprender lo que es misericordia. ¿Por qué? Porque los fariseos caminaban juzgando a todos. Decían: mira cómo llegó fulano de tal al servicio. No está vestido como yo, está vestido muy bien. Ay, mira los zapatos, no, los tiene muy sucios. ¿Cómo vas a entrar al templo así? De eso hablaban los fariseos. Miraban cómo se vestían la gente. Miraban cómo caminaban la gente. Escuchaba y preguntaban: ¿cuánto sabes tú de la Biblia? ¿Qué tanto tiempo tienes tú llegando aquí a la sinagoga o al templo? ¿Por qué? Porque querían juzgar según sus propias obras. Se querían justificarse y pensaban: no, nosotros estamos bien con Dios porque mira cómo vivimos lo que hacemos. Dice Pablo: es imposible estar bien con Dios por medio de la ley. La ley solamente condena a la persona. Nomás te dice lo que estás haciendo mal, lo que no puedes alcanzar. Entonces no podemos ser justificados por la ley. Somos justificados por Cristo. Pero si somos justificados por Cristo, ¿por qué algunos de ustedes quieren regresar a la ley? La pregunta de Pablo. Ustedes de Galacia quieren regresar. Hay que observar y cumplir la ley, pero si no pudieron, por eso está regañando a Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Estaba comiendo lunes, todo ese puerco, era algo bien sabroso. Vienen aquellos de Jerusalén, aquellos fariseos, aquellos que se quieren justificar por sus obras. ¿Y qué hizo Pedro? Se apartó, ya no se juntó con aquellos que estaban comiendo eso. Ay, no, nosotros no comemos eso. Ay, no. Eso es para el gentil, el publicano, el pecador. Y nosotros ya no vivimos así. Por eso le regañó Pablo. Porque dijo: Pedro, ¿tú cómo fuiste justificado? ¿No fue por Cristo? Ah, sí. Entonces, si has sido justificado por Cristo, la ley, ya no estás obligado a la ley. Entonces te puedes juntar con ellos. Puedes comer esa comida, no hay problema. No te tienes que tratar de justificar con eso. Y noten la otra implicación que dice Pablo es que ya no debemos de construir la ley. Versículo 8, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, dice: no debes de regresar a la ley a decir: ay, mira, la ley de Dios, hay que vivir por él porque es la ley, Dios nos dio esa ley. Pablo dijo: si regresas a eso, si la justificación en Cristo nos deja de ser obligado a la ley, cuando empezamos a edificar la ley de nuevo, ¿qué encontramos? Que somos pecadores. Si hemos sido justificados por Cristo, no hay que regresar a la ley. No tenemos obligación ni debemos de edificarlo. Hay algunos cristianos, escuché de un pastor últimamente que conocí, que dijo: sabes, estoy convencido que debemos de vivir según la ley de Moisés. Y empezó a cambiar su dieta, empezó a cambiar su vestuario, o sea, cambió todo y está cambiando. Eso pasó hace año y medio. Dijo, ya es un pastor que estaba en Florida y dijo: no, yo estoy convencido que
hay que regresar a seguir lo que dice la ley de Moisés. Y yo pensé, oye, ¿y nunca estudiaste Gálatas? Dijo Pablo, ¿cómo lo vas a hacer así? ¿Por qué vas a regresar a la ley? La ley no tiene nada para uno. Alguien que ha sido justificado por Cristo no debe de edificar de nuevo la ley de Moisés. Ahora, debemos ser claros aquí en lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Hay una diferencia entre ver la ley como un estándar y ver la ley como un sistema. Ver la ley como un estándar es ver la ley y ver qué nos enseña sobre Cristo. Podemos leer la ley de Moisés y ver cómo Cristo alcanzó y cumplió ese estándar de la ley. ¿Okay? Cristo fue nuestro sacrificio. ¿Quién nos mandó a hacer sacrificios? La ley de Moisés. Si pecas, hay que dar este sacrificio, el sacrificio del pecado. ¿Quién fue el sacrificio del pecado? Jesús, Cristo. Entonces, podemos estudiar la ley para ver a Cristo en la ley y cómo Él cumplió la ley. Jesús aún dijo, ¿has leído la ley de Moisés y los salmos y las profetas? De mí hablan. Yo cumplí eso. Pero ver la ley como un sistema de lo cual podemos seguir para ser aceptados por Dios, eso ya está mal. Eso no es del Señor. Allí ahora sí entramos a cambiar sana doctrina. Y Pablo está diciendo esto. Mira, las implicaciones de ser justificados por Cristo es que ya no hay obligación a la ley y no debemos de edificar la ley. Ahí se acabó. Ahora, la realidad de ser justificados, número 2, la realidad de ser justificados por medio de Cristo. Ahora Pablo comparte lo que es la realidad de todo esto. Nos dice que Él había muerto para la ley. Dice versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El pensamiento que Pablo está comunicando es esta. Al ver la ley descubrió que lo único que está haciendo era condenarlo a la muerte. Allí no hay vida en la ley. Entonces no podría aportar nada más a su vida. Ver la ley como algo que da vida no es reconocer lo que la ley realmente hace. Por eso Pablo dice y escribe el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. En otras palabras, la ley dice, tú mentiste, el pago del pecado es, ok, debes morir entonces. Pero era una mentira, ni era muy grande. Dice la ley, no puedes mentir, no mentirás. El pago del pecado es muerte. Por eso Pablo dice, vimos por la ley lo que yo encuentro, estoy muerto a la ley. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley hace es nos hace saber que somos pecadores. Nos hace consciente del pecado que hay. Lo que hace la ley. La ley nos condena a la muerte si tratamos de vivir según la ley. Y también nos hace consciente de qué tan pecadores somos, según Romanos 3:20. Entonces, la realidad de ser justificados con Cristo es que hemos muerto a la ley y ahora vivimos para Cristo. No vivo para seguir la ley de Moisés. Ahora vivo para Cristo, dice el versículo 19, a fin de vivir para Dios. Ahora noten que esta vida de ser justo, la vida justificada, según Pablo, sucedió en el momento en que la ley estaba muerta para él. Cuando él reconoció, soy justificado por Cristo, ya no tengo que vivir por la ley me condena a la muerte, ahora estoy viviendo por Dios. ¿Por qué? Porque he sido justificado por Cristo. En otras palabras, era algo total en la vida de Pablo.
No era, bueno, acepté a Cristo y reconozco a Cristo, pero también hay que seguir la ley. Algunos estaban enseñando eso. Bueno, Pablo no está tan mal, sí, Cristo puede justificarnos, sí, pero después de creer en Cristo hay que vivir según la ley. Pablo dice, no se puede hacer las dos cosas. Uno me condena a la muerte y otro me da vida nueva para vivir para Dios. No se puede hacer las dos cosas a la misma vez. No puedo ser muerto y vivo al mismo tiempo. La ley, tengo que morir a ley para vivir para Dios. O morir para Dios y vivir por la ley. Uno de los dos. La realidad de la justificación, entonces, es que podemos ahora vivir para Dios, porque hemos sido muertos a la ley. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como algunos estaban enseñando, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Más claro no puede ser, no sé qué más decir. Es por medio de Cristo, la realidad de ser justos y ser justificados por Cristo nos indica y nos enseña, entonces no podemos vivir para la ley, hay que vivir para Dios. He sido muerto hacia la ley para vivir hacia Dios. Siempre que nos apoyamos en nuestras buenas obras como vara para medir nuestra santidad, hacemos burla y vergüenza de la justificación que nos ha dado Cristo. Pablo está diciendo, mira, si estamos diciendo que somos justificados por Cristo, pero su justificación no es suficiente para todo, entonces nos estamos haciendo burla como que Cristo, hiciste una buena obra, pero no toda la obra. Todavía me necesitas que yo haga, yo te ayude. Y por eso le estamos haciendo burla. Estamos diciendo literalmente, Cristo, lo que tú haces ayuda, pero no es todo. Te falta santidad, te falta fuerza, te falta algo. Pablo dijo, ¿ven qué absurdo es eso? ¿Qué pecaminoso es eso? Literalmente lo que le estamos diciendo a Dios al volver a la ley de Moisés. La realidad de ser justificados. Ahora lo práctico. Lo práctico entonces de ser justificados. Vimos las implicaciones, el versículo 17, 18. La realidad, el versículo 19. Noten ahora lo práctico de ser justificados por medio de Cristo. Yo creo que es la parte que nos da tanta emoción al leer este pasaje. Esta parte del pasaje, el versículo 20, es donde vemos lo práctico de lo que Pablo está diciendo. Right? Noten entonces cuál es lo práctico de lo que Pablo escribe de la vida justificada. Primero que nada nos dice que vivo en el poder de Cristo. Cuando hemos sido justificados por Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz, lo que estamos diciendo, lo que podemos ver en lo práctico, que es que lo que yo vivo ahora es en el poder de Cristo. Aquí hay una comprensión que todos debemos de tener a examinar nuestra justificación. Debemos darnos cuenta de lo que sucede espiritualmente cuando creemos por fe únicamente en la obra de Cristo. Lo primero es que soy
Estoy en Cristo y su obra aplica a mi vida. Noten que Pablo dice en versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, en otras palabras, la muerte de Jesús es mi muerte también. Cuando Él murió, yo también morí. ¿Morí es la palabra? Morí. ¿Cómo me cambian las letras ese? Cuando Él murió, yo morí. Estoy juntamente con Él. Lo práctico de lo que Pablo está diciendo es, si hemos sido justificados por Cristo, entonces el poder por lo cual yo vivo no es mi poder, sino su poder. Como Él murió y yo morí con Él, entonces cuando Él vive, yo también vivo. Porque estoy con Él. En el momento en que Él murió en la cruz, yo también morí. Ahora su muerte fue una sustitución para mí, porque la ley me condenó a esa muerte. ¿Verdad? La ley nos condena. El alma que pecara, esa morirá. La ley nos condena a la muerte. Entonces, cuando Cristo murió como nuestro sustituto de esa condenación de la ley. Por eso Pablo dice, ¿por qué quieren regresar a la ley? Ay, cómo nos gusta regresar a las reglas, a la religión. Oh, nos encanta. Porque da a nuestro orgullo el alimento que busca. A la carne le da el sentir de ser alguien más de lo que somos. Por eso Pablo dijo, hay que entender esto. Cuando Él murió, nosotros también morimos. Pero es lo mismo que cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Noten Romanos capítulo 3. Capítulo 6, perdón, ahí en sus notas. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, espiritualmente fuimos condenados a la muerte por la ley. Cristo murió como nuestro sustituto, pagando ese pago. Él resucitó, estamos juntamente con Él, crucificado en la muerte, pero también en su resurrección. Y ahora, ¿cómo vivimos? Vivimos por el poder de Cristo, no por nuestro poder. Ahora, esto nos da el poder para cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. A veces, con el tiempo podemos tener hábitos malos, pecaminosas en nuestra vida, prácticas, acciones que hacemos que deshonran a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a superar eso? Por determinar a ser mejor. No. No, entonces voy a escribir en el refri, no hacer esto, no voy a mentir más a mi abuelita, porque le estoy mintiendo bastante. Ya no. Y ya con determinación no lo voy a hacer. Pablo dice, nunca lo vas a hacer. Estás escribiendo en tu propio corazón una ley que no puedes seguir. Esa ley te va a condenar después. Entonces, ¿cómo lo hago? Por reconocer que por medio del poder de Cristo lo podemos hacer. Es decir, hay que repetir en nuestras mentes y nuestros corazones, Cristo no mintió y Él me dijo, hay que vivir como yo soy. Entonces, como Cristo no mintió, yo tampoco voy a mentir, porque Él me da el poder para cambiar eso. Quiero vivir como Cristo y por medio de su poder cambiamos. ¿Por qué? Porque vivimos por su poder,
Pero también vemos en el versículo 20 que vivimos con el propósito de Cristo. Noten lo que dice Pablo una vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hemos morido. Pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos, entonces Pablo está diciendo, ok, ahora vemos que estoy viviendo no por mi fe. Noten eso. Si no lo has notado en el versículo 20, no dice Pablo, no escribió, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en mi fe. No dice eso. Sino dice, en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué en la fe del Hijo de Dios y no en nuestra fe? Porque nuestra fe puede faltar. ¿Nunca has llegado a un punto en la vida donde dices, yo no sé por qué Dios está haciendo esto? Y quieres dudar un poco de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la realidad de Dios. ¿Nunca has llegado a un punto donde dices en tu matrimonio, yo no sé, Dios dice que debo de quedarme fiel, pero yo no sé si ella me ha hecho esto y esto y esto, ¿cómo me mantengo fiel a eso? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho eso? Y a veces no vemos y puede faltar nuestra fe. Puede desfallecer un poco nuestra fe. Pero la fe del Hijo de Dios nunca va a faltar. Nunca va a desfallecer. Cristo nunca tuvo, cuando todo lo que pasó en la vida de Cristo, de lo que leemos ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, vemos que Jesús nunca dudó de su Padre. Nunca dudó. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando murió su amigo Lázaro, estaba dudando. ¿Dónde estará mi Padre en todo esto? No. Por eso Pablo dice, si hemos sido justificados por Cristo, entonces nosotros morimos cuando Él murió y vivimos ahora por su poder. En otras palabras, las buenas obras que hacemos no es porque somos buenas personas, es porque Cristo es bueno. Como Cristo te cambió, ahora tú cambias como hablas. No fue como resultado de mi decisión, no. Fue resultado de su poder. De su poder trabajando en tu vida. Porque su fe es tan fiel, por eso podemos cambiar nosotros. ¿Vemos la diferencia, el contraste? Pablo dice, cuando tratas de vivir por un sistema, el orgullo crece y uno dice, mira qué tan bueno soy. Cuando vivimos por medio del poder de Cristo, decimos, mira qué tan bueno Cristo es. Mira lo que Él ha hecho por mí. Wow, el poder de Cristo me sorprende. Yo pensé, nunca jamás iba a dejar este hábito. Pero Dios me ha ayudado a cambiar, a superar. ¿Cómo? Porque ahora vivimos en otro poder, vivimos con otro propósito. Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, vivió por otro propósito. Mira, rapidito porque ya se nos fue el tiempo. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6:37 y 38, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué dijo en el jardín el Señor? No se haga mi voluntad, sino tuya. Vemos seguidamente. ¿Por qué? Porque su fe estaba firme. Por eso Pablo dice, cuando nosotros morimos y resucitamos, es porque morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y ahora la vida que tengo no es mi vida. ¿Por qué? ¿Quién me resucitó? Él, el que tiene la vida. ¿Y cómo puedo vivir prácticamente cada día? Por su poder, por su fe, no por la mía. ¿Quién es el enfoque en una vida así? Cristo.
Vamos a terminar con esto, lo suficiente que es la justificación por medio de Cristo, la suficiencia, si le puede decir así, de la justificación. Versículo 21. La suficiencia, o lo suficiente para cumplir todo lo que necesitamos en la vida cristiana. Todo lo que es la justificación se encuentra en Cristo solamente, no Cristo y las obras. Cuando reconocemos y vemos eso, noten lo que dice Pablo al final. No desecho entonces la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios debe ser apreciada. Esa palabra desecho es la palabra griega atheteo. Y eso significa desestimar o violar, desechar, despreciar. Digo, Pablo, cuando yo reconozco y veo la justificación que he recibido por medio de Cristo, me hace apreciar más a Cristo, no desechar lo que hizo. ¿Sabes qué pasa cuando regresamos a la religión, a las reglas? Cuando empezamos a decirnos a nosotros mismos que somos buenas personas, que soy, mira qué santo soy, mira cómo Dios debe de honrar y contestar cada petición que yo tengo porque mira, yo soy bueno. Pablo dice, alguien que tiene esa actitud está despreciando a Cristo. Despreciando su obra, su sacrificio. Pero alguien que ve la justificación por medio de Cristo solamente, aprecia más a Cristo. Dice Pablo, por eso no desecho la gracia de Dios. Y termina pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vemos entonces que la gracia de Dios debe ser apreciada, pero también la gracia de Dios es todo lo que se necesita. Dice Pablo, no necesitas más de la ley, no necesitas más de las buenas obras. Somos justificados completamente por Cristo. No es religión y Cristo, buenas obras y Cristo, es solamente la gracia. El poder, la obra de Cristo. Romanos 11, 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Me encanta ese versículo. Si es por la ley justificar, entonces ¿por qué dices, fui salvo por la gracia de Dios? ¿Qué gracia de Dios? Fue por tus obras, tú hiciste lo bueno. Si dices, no fue por mi obra, entonces no puedes decir que la obra que tú haces es bueno. Es por gracia, fuiste justificado simplemente por gracia. O quitas la gracia o quitas las obras. Y Pablo dice, no se puede quitar la gracia de Dios, se tiene que quitar las obras y aceptar la obra de Cristo. Entonces en esta mañana la tendencia a veces es querer vivir una vida de buenas obras, de religión, y no una vida que ha sido justificada por Cristo solamente. Vivir la vida justificada, vivir la vida de justificación, si lo quieres poner así, es vivir por medio de Cristo y su poder, por su obra. O vivir por nuestra obra, por lo que pensamos que somos, y rechazamos la gracia y la obra de Cristo. Por eso es tan importante reflejar en nuestra vida cómo estoy viviendo. ¿Cómo estoy viviendo? Hay un hábito, pastor, que quiero dejar de hacer, pero no sé, nunca lo puedo dejar.
Probablemente es porque estás viviendo en tu propio poder, no el poder de Cristo. Hay alguien que quiero y necesito perdonar, pero es tan difícil, pastor. Yo no sé si en verdad lo puedo perdonar. Entonces es porque estás viviendo en ti. Sí, en ti nunca lo vas a perdonar, pero en Cristo lo puedes perdonar. Y el perdón no es olvidar lo que han hecho. El perdón es no hacerles dar cuentas de lo que hicieron. Eso es el perdón. Dios nunca se olvida que le hemos fallado. No se le olvida a Dios que somos pecadores. Él sabe que somos pecadores. Lo que Dios hace en su perdón es no nos toma cuenta, no nos hace pagar lo que son las consecuencias de eso. No es que se le olvidó, no se le olvidó. Nomás no está aplicando esa consecuencia a ti. Lo aplicó a Cristo, a su Hijo. Eso es el perdón. Cuando yo perdono a alguien más, no es porque, es que ya se me olvidó lo que me hizo. No, para mí está muy vivo. Pero no le voy a tratar llevando eso conmigo. Es dejarlo. Lo que me gusta de este ejemplo son la realidad que hay conectado con la vida espiritual. Si has ido a un hospital, si has tenido que estar en una respiradora, si has visto esas máquinas en el hospital, a veces cuando uno ya no puede respirar para sí mismo, te conectan con una máquina. ¿Y qué hace esa máquina? Hace el trabajo de meter aire, oxígeno y sacar el carbon dioxide, right? Hace el trabajo de los pulmones, echar aire, sacar. ¿Está? Ahora, esa máquina está trabajando solo o con tu cooperación. ¿Qué pensamos? ¿Solo? Entonces no tienes que conectarlo a ti mismo. O se tiene que conectar la máquina a la persona. Estamos trabajando juntos. Ahora, ¿quién está haciendo el trabajo? La máquina. Pero esa máquina, si no se conecta a mí, de nada me sirve. ¿Qué? Cristo se conecta con nosotros. Cuando somos justificados por Él, se conecta. Ahora somos juntamente crucificados con Él. Juntamente resucitamos con Él. Estamos conectados. Pero ¿quién hace la obra? ¿Él o yo? Él. Como el respirador. La máquina hace la obra, pero se conecta conmigo. Y ahí recibo el beneficio, la bendición, la vida. Es igual con Cristo. Dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo y no vivo yo. Y cuando entendemos eso, entonces no voy a desechar la gracia de Dios. No puedo. No puedo. Ha hecho demasiado por mí. Ahora quiero vivir por medio de esa gracia y ese poder. Espero que podamos vivir de esa forma. Vamos a orar y terminar el estudio. Padre, en esta mañana te damos gracias. Primeramente por la obra de nuestro Salvador. Es increíble cuando meditamos sobre lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Tú recibiste nuestra condenación. Oh, qué clara es tu palabra cuando leemos que somos pecadores, cuando vemos tu ley y reconocemos que no podemos cumplir tu ley. Al medirnos con la ley, encontramos que somos mentirosos, ladrones, que somos infieles, que somos orgullosos, que en verdad estamos llenos de maldad. Oh, qué triste vernos al nivel de la ley. A medir nuestras obras por medio de la ley. Quedamos tan condenados, Padre, que decimos, ¿qué podemos hacer?
más esperar las consecuencias y la condenación porque quedamos culpables. Pero qué maravilla al ver la obra de tu Hijo, que viniste desde los cielos, no para hacer tu voluntad o su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Vino a vivir una vida, no por Él mismo, pero por nosotros. Y dio su vida en la cruz, no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados. Qué maravilla ser justificado, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Perdónanos, Padre, si últimamente hemos vivido religiosamente. Perdónanos por pensar que por aún nomás llegar aquí a tu casa ya somos alguien santos. No, Padre, llegamos aquí a tu casa porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos has dado la salud. Llegamos aquí por la obra de Cristo en la cruz, que ahora nos ha hecho hijos tuyos. Ahora venimos para juntarnos como familia, porque tú eres un Padre tan hermoso y bondadoso. Perdónanos por esas faltas de actitud, por querer regresar a algo que no nos puede justificar, no nos puede ayudar, no nos puede dar la victoria. Ayúdanos, Padre, en esta semana al ir adelante, al dirigir nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo. Ayúdanos a vivir por medio del poder de nuestro Salvador, a vivir como Él vivió, con sus propósitos, con su corazón, con su pasión para aquellos perdidos. Que se puede decir de nosotros también, tú te juntas con aquellos que están en necesidad, esos pecadores publicanos, como dice Pablo, de lo cual yo era el primero, el más pecaminoso. Sin embargo, por la gracia de Cristo hemos sido perdonados, limpiados. Qué maravilla, Padre. Ayúdanos a no desechar esa gracia, sino a entender que es solamente por tu gracia que somos lo que somos. Ayúdanos ahora entonces a vivir por medio de esa gracia. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.